General, al doctor Samuel Moreno, director del INET, al doctor Luis Quesada, director y asesoría económica financiera, para sustentar traslado de partida número 50.00000011 por la suma de 820.595. Tiene la palabra señor subcontralor. Buenas tardes, señor presidente de la Comisión de Presupuestos, honorables de la Comisión de Presupuestos. A nosotros nos ha tocado en esta ocasión ver el caso de un crédito extraordinario a traslado de partida por la suma de 820.594, que tiene el propósito de realizar el cambio de año de referencia de las cuentas nacionales. El cambio de año de referencia de las cuentas nacionales es un compromiso nacional e internacional de la Contraloría General de la República a través del Instituto Nacional de Estadística y Censo, quien tiene la función de dirigir y formar la estadística nacional, además de la compilación de las estadísticas macroeconómicas y relacionadas. Las misiones del FMI, en su informe de observancia de los códigos y normas ROCS, por sus siglas en inglés, indicaron la necesidad de actualizar el año de referencia del programa de cuentas nacionales, debido a que en la actualidad el último año de referencia fue 2007. De allí que la estructura de la economía panameña ha cambiado significativamente desde entonces. Para ello, el INEC, dentro de su plan de trabajo, ejecuta la actualización del año de referencia a 2018, con la cual mejorará la calidad global de los datos y la relevancia para los usuarios. Para este cambio de año de referencia de las cuentas nacionales, el INEC en el año 21 recibió el apoyo financiero del Ministerio de Economía y Finanzas, que permitió el inicio de la ejecución del plan y cronograma de trabajo. Sin embargo, el INEC necesita los recursos presupuestarios para el año 2022, representando un monto de 820.594 balboas, cifra que permitirá la continuidad de las labores y desarrollo de este importante proyecto. Lo dejo hasta ahí para sus consideraciones. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el diputado Edison Brose. Muy buenas. Miembros de la comisión, bienvenidos. Mi pregunta es conforme a algunas proyecciones que he ido leyendo con respecto a la economía panameña, estimadas precisamente por el INEC. Me gustaría saber cuántas personas trabajan dentro de estas oficinas que hacen estas proyecciones, cuántos son dentro del departamento, para más o menos tener una idea también de, por ejemplo, los indicadores y todo esto, para ir entendiendo de dónde sale ese número. Gracias. Para contestar el señor subcontralor. Sí, cómo no, estimado diputado. No sé si el presidente me permite darle la palabra al director nacional del Instituto de Estadística y Censo para que profundice un tanto en esa información que usted solicita. Nombre y cargo para que conste en acta. Samuel Moreno, director nacional del Instituto de Estadística y Censo. Sí, muy buenas tardes, señor presidente, diputados. Mi nombre es Samuel Moreno, director nacional del Instituto de Estadística y Censo. Agradezco la pregunta del diputado. En el Instituto Nacional de Estadística y Censo somos alrededor de 850 colaboradores a nivel nacional, porque nosotros tenemos sedes básicamente en las 10 provincias. Y tenemos subdividido las áreas en la subdirección económica y la subdirección sociodemográfica. A partir de allí, nosotros dentro del componente de la subdirección económica tenemos lo que es cuentas nacionales. El Departamento de Cuentas Nacionales precisamente es el departamento que hace las proyecciones. Y en definitiva, nosotros en el INEC hicimos una proyección que la primera semana de enero de 2020 lo presentó el señor Contralor acá en la Asamblea Nacional,
y es que al cierre del 2021 nuestra proyección es que la economía va a crecer muy cercano, poco más del 13.5%, que nos pone en perspectiva de que con la caída que tuvimos en el 2020 de menos 17,9, por un tema de rebote, vamos a llegar a ese crecimiento, pero importante es el hecho de que nosotros, el valor absoluto de la producción de bienes y servicios va a estar por encima de los 4.000 millones de dólares, que nos acerca bastante a la métrica del 2019, que fue de 43.000 y algo más de billones de dólares. Precio constante, porque el precio nominal, bueno, es otra cosa. En conclusión, nosotros, diputados, lo que buscamos es actualizar la data. La estructura económica de nuestro país ha cambiado y la pandemia, incluso inducida a un tema disruptivo, ha cambiado un poco los negocios. El tema del comercio electrónico, el tema de las matrices de empleo, del mercado informal, son necesarios actualizarlas, y sobre todo la clasificación internacional para tener métricas que sean comparables a nivel internacional. Tener un año de base, 2007, y lo que queremos alcanzar es 2018, nos pone a nosotros en perspectiva de ser comparable con otras métricas de otros socios comerciales. Para preguntar al diputado Borse. Muchas gracias. Ahí me surgen dos preguntas dentro de lo que usted comenta. La primera es, esas proyecciones las están haciendo para el año 2021, porque me parece haber leído para el año 2022 que estaban estimando un 8% de crecimiento, de crecimiento económico. La pregunta en esta segunda fase sería, ¿qué indicadores están utilizando ustedes? Y dentro de la experiencia que llevan, ¿cómo se ha comportado la economía panameña con respecto a los cambios económicos mundiales? ¿Ha habido una variación en cuanto a la demanda de bienes y no demanda de servicios a nivel mundial? Es decir, en pandemia muchas personas están demandando más bienes que servicios. Los restaurantes están cada día con más golpe porque hay más personas que están consumiendo bienes que yendo a restaurantes. Igualmente con hoteles, igualmente con los viajes internos. Y todo esto ha sido, digamos, a nivel mundial, una variación que se ha dado. Yo quisiera saber si ustedes han estimado cuáles son las repercusiones en un país como Panamá, que es precisamente un país de servicios. Si este crecimiento va acompañado quizás de empleo al mismo tiempo, si ha tenido quizás un efecto en el porcentaje de empleo, que entiendo es alrededor de un 20%, si no me puede también corregir qué cifras tienen ustedes estimadas. Entonces, la pregunta puntual es, ¿cómo ha sido el comportamiento en Panamá, tomando en cuenta los fenómenos externos, internacionales que estamos viendo? Samuel Moreno, director. Para contestar, señor Moreno. Samuel Moreno, director del INEC. Muchas gracias por la pregunta. Empiezo señalando que sí, efectivamente nosotros hicimos una proyección, porque de eso se trata. Proyectar es decir, digamos, qué puede pasar en el futuro basado en unos supuestos. En este caso respaldamos mucho la parte de la econometría. Entonces, nosotros para el 2022 estamos estimando una tasa de crecimiento del 7.5. Es decir, que vemos que muchas actividades pudiesen activarse. Recordemos que nosotros el comportamiento lo vemos por área, es decir, desde la agricultura, como la manufactura, la industria y el tema de servicios. Como usted muy bien plantea, todo el tema de la pandemia ha llevado a un reacomodo internacional. Y Panamá no ha escapado de eso porque precisamente siendo una economía más volcada a los servicios, como el tema, por ejemplo, del transporte aéreo, el tema de hoteles y restaurantes, pero también debo señalar que en el caso de la construcción tuvo un impacto bastante negativo por todo el tema incluso del inventario que venía ya en el mercado inmobiliario. Entonces, nosotros lo que observamos es que, en definitiva, la variable, por ejemplo, el gasto público, cuando uno mide el Producto Interno Bruto, que no es más que la sumatoria, digamos, del consumo, que incluye consumo privado, consumo del gobierno, la inversión
y el ajuste del mercado de comercio exterior, importaciones menos importaciones, vemos que el gasto público inducido por el plan de inversión del gobierno va a calentar un poco la economía a través de los proyectos que se desarrollan. Además, estimamos que la inversión extranjera va a crecer en un 10%, y sin duda el consumo. Eso nos va a llevar a nosotros entonces a la estimación que le planteaba de 7.5%. Y en el caso del mercado laboral, debo comentarle que nosotros hicimos 2 encuestas. Por primera vez desde la década del 90 no se realizaban por lo menos 2 o 3 encuestas del mercado laboral. Hicimos una en junio y la métrica del desempleo nos dio 14.5, que mejoramos con relación a la tasa de desempleo del 2020, que fue de 18.5. Sin embargo, en octubre del 2021, con permiso del Ministerio de Salud, hicimos la encuesta de mercado laboral presencial y bajó la tasa de desempleo en 11.3. Sin embargo, eso es un tema muy importante que debo señalar en esta mesa de trabajo, es que el desempleo se concentra más en las edades de 15 a 29 años. Y si lo deshuesamos un poco más, el desempleo está afectando más a las personas entre 20 y 24 años. Es decir, personas que probablemente estén saliendo de la universidad con un título universitario, pero que no logran insertarse en el mercado laboral. Ahí implicaría, evidentemente, un tema de política pública para fortalecer y crear esas oportunidades en una situación muy compleja como la que ha vivido Panamá por el tema de la pandemia. Diputado Brose. ¿Se siente usted optimista con respecto al comportamiento económico para el año 2022? Nuevamente la misma pregunta para el año 2023. Todo esto también tomando en cuenta otros fenómenos como la inflación, el aumento también de las materias primas en todas partes del mundo, los cierres en China, que es la fábrica del mundo, los temas energéticos precisamente en China, todo este efecto dominó. ¿Cuál es la proyección que ustedes han podido analizar en el INEC con respecto al comportamiento económico para 2022, 2023, si es que los tienen? Y la segunda pregunta es, ¿qué indicadores están utilizando? Para contestar. Sí, muchas gracias. Samuel Moreno, director nacional del Instituto de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República. Bueno, nuestra visión hacia futuro sí la vemos bastante positiva. Aquí había un tema con Omicron, pero creo que la bruma se va despejando y eso va dando, digamos, muchísima confianza, sobre todo en el sector privado, que es verdaderamente el motor de una economía. Entonces esa confianza se va generando y sobre todo en algunos sectores que fueron muy golpeados, como el tema del consumo, comercio al por menor, que es una de las actividades económicas que genera valor agregado y que hace que esta economía siga avanzando en la senda del crecimiento, porque antes del 2019, es cierto, veníamos cayendo pero siempre en positivo, venía un proceso de desaceleración y que con la pandemia básicamente se profundiza. Sin embargo, el tema, digamos, de la parte de la intervención del gobierno, digamos, a través de sus presupuestos, en proyectos que sin duda, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas con una proyección de 1.300 millones de dólares, sobre todo en proyectos llave en mano con participación del sector privado, se generarán digamos, empleo interesante para los panameños. Además también de lo que viene trabajando el Ministerio de Trabajo sobre el plan solidario, unas 300 plazas. Y eso va a hacer un poco que la economía se vaya calentando. Y déjeme decirle, señor diputado, que uno de los sectores también que ha contribuido a darle oxígeno a una economía panameña que estaba entubada, porque hay que decirlo, estaba entubada, estaba en la UCI, ha sido el tema del Canal de Panamá. A través de las transferencias, poco más de 2.000 millones de dólares, pero también el tema de las métricas de las exportaciones de bienes, que por primera vez, por ejemplo, en el cierre del 2021, nosotros exportamos 3.558.1 millones de dólares.
Efectivamente, productos como mineral concentrado de cobre, el tema del banano, medicamentos, por primera vez, cemento, que no era un producto tradicional de exportación, también entra ahora en la métrica, pero además también productos como cucubitáceas, como sandía, melones, el tema de cartón, desperdicios de aluminio, de cobre, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra perspectiva y los indicadores que usted repregunta que nosotros utilizamos, bueno, nosotros vamos alimentando nuestras bases de datos a través de nuestras encuestas. ¿Cuáles son los componentes que alimentan la data nacional de este país? Los censos que estamos planificando y pensamos hacerlo en el último trimestre de este año 2022, las encuestas intercensos, mercado laboral, inversión extranjera, entre empresas no financieras, que son las que alimentan las métricas macroeconómicas del PIB y sobre todo también los registros administrativos. Entonces, esos son la base de datos que nosotros manejamos y de ahí entonces extrapolamos los indicadores, ya sea en empleo, ya sean aspectos relacionados, por ejemplo, a los grupos etarios, etcétera, etcétera. Es decir, el alimento de la data, y por eso aquí venimos en algún momento a solicitar también el apoyo de ustedes, que les agradecemos de hacer un censo, porque esa verdaderamente es la actualización para que este país tenga, uno, data oportuna, confiable, que nos contemos bien y que verdaderamente con el instituto que se ha creado se planifique en este país, que creo que es muy necesario, sobre todo en los proyectos de Estado. Para preguntar, el diputado Brose. Bueno, agradezco su puntual respuesta. Lo he estado siguiendo, pues, las proyecciones del país, porque me interesan mucho los temas económicos y sobre todo tratar de ver más allá de la incertidumbre y de la inmediatez que tenemos. Agradezco sus respuestas y, bueno, cuentan por lo menos con mi apoyo para fortalecer una institución como el INEC, que sin data no se pueden tomar decisiones. Se le agradece. Gracias. Gracias. No habiendo otro orador en la lista, vamos a la votación. Aprueba esta comisión el traslado de partida número 50.000.00011 por la suma de 820.595. Ha sido aprobado. Ha sido aprobado el traslado de partida. Señor Contralor, Subcontralor, le damos la palabra para que se despida brevemente y llamamos a la próxima institución, el órgano judicial. Solo para agradecerle la gestión y el apoyo que nos han dado, y con seguridad vamos a obtener los resultados esperados para que el pueblo panameño tenga la data que necesita. Muchas gracias a todos.